Buenos días a todas y bienvenidos al taller de nuevas masculinidades del primer Congreso de Medicina Feminista. Primero de todo, dar muchas gracias al comité organizador de la UEM por llevar a cabo este congreso. Es algo que hace muchísimo tiempo, tanto yo como mis compañeras teníamos ganas que ocurriera y nos alegramos mucho, aunque sea en estos tiempos, que haya ocurrido al final. También agradecer a Jorge, que está aquí conmigo dando este taller, por la oportunidad de poder darlo, a Antonio, también por acompañarnos a mí y a Jorge hoy, y a todos vosotros que os habéis conectado hoy, muchísimas gracias por venir a nuestro espacio y también por asistir a este Congreso de Medicina. Esperemos que os guste y esperemos que disfrutéis, tanto como nosotros vamos a disfrutar haciéndolo. Sin más dilación, para empezar, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas por aquí el Blackboard Collaborate. Hacer un pequeño sondeo, a ver qué gustos hay en esta sala. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿De qué sois más? ¿De playa o de montaña? ¿De aquí algún fanático de la montaña? Y las dos no puede ser, ¿eh? Hay que escoger una. Veo que somos más de sol y playa. Ostras. ¿De Tenerife o Canarias? Muy bien. Veo que la playa ha ganado, aunque lo veo justito y también las respuestas han sido bastante igualitas. De Mallorca, qué chulo. Y nada, seguimos con la siguiente. Esta puede ser un poco polémica. Sé que han habido algunas discusiones en más de algún grupo de amigas, con familiares. Como queráis, si podéis darle al botón, darle al botón, si no, escribidlo, como podáis. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿pizza con piña o sin piña? Bueno. Porque aquí hay polémica, ¿eh? Ojo que Paola V dice a la gente que le gusta con piña que la fruta nunca es buena opción. No sé si alguien quiere animarse a defender la piña en la pizza. Bueno, para no provocar, es defendible, para no provocar un cisma antes de empezar incluso, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Está más sencillita. Esta es, ¿pelis o series? ¿Qué os gusta más? Y si podéis decir alguna, mejor, que tengo la lista bastante en blanco y necesito renovarla. Pero esto me lo apunto. Moxie. Mm, qué chulos. Se me- Muchas gracias. Ahora ya tengo
series para un buen rato. Si queréis ir poniéndolas, yo me las iré apuntando después. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta y es, la siguiente pregunta, cómo os consideráis? ¿Madrugadoras o dormilonas? Oye, y aún así habéis venido. Venga, va, siguiente pregunta. Para todas aquellas, sobre todo las que sois menos madrugadoras, esta pregunta va para vosotras. Un segundito. ¿Has levantado de buen humor? Uh, Que alguien traiga 4 cafés. Urgente. sí, sí, en mi caso un par más, la verdad. Siempre empiezo el día muy mal. Vitamina para el día. Oh, eso sí que es verdad. Un buen amanecer. Uy, Aurora no está de acuerdo, eso es verdad. Muy bien, dos últimas preguntas y empezamos. La siguiente, vamos a ver cómo están las oportunidades. ¿Tienes ganas de hacer este taller? Pregunta con trampa. Muy bien. Y nada, vamos a hacer la última de todas. Esta es una pregunta un poco rara, pero es por si tenéis curiosidad, preguntarle al resto del mundo. Si tenéis alguna curiosidad o si hay una pregunta que queréis resolver después de este taller, etcétera. O si queréis, por ejemplo, preguntar de dónde es la gente, cómo se llama, qué gustos tiene, si tenéis curiosidad. Lo que eso os pase por la cabeza. Podéis contestar por el chat o, sí, por supuesto, en el taller. Mientras vayamos diciendo si hay dudas, preguntas, lo que sea, podéis preguntar, interrumpir. Si queréis levantar la mano, hay la opción de levantar la mano. Y ahora, si queréis contestar a las preguntas o hacer las preguntas abriendo el micrófono o por el chat, como os sea más cómodo.
por ejemplo, me gusta mucho la pregunta de Paula V, que os ha hecho escoger este taller. Dejamos un minutito más y seguimos. Sin más, disculpad que os corte ahora la conversación. Le cedo el turno a mi compañero Antonio, que va a seguir ahora con el taller. Y nada, muchas gracias por participar en esta pequeña introducción. La verdad es que es muy chulo ver que la gente está tan activa y participativa. Y eso, le cedo la palabra a Antonio. Hasta ahora. Hola, muchísimas gracias. Yo soy Antonio, soy estudiante de sexto de medicina de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, también agradecer al comité organizador de la Universidad Europea y al CEM por organizar este congreso en primer lugar, porque estaba viendo las ponencias y no pude estar ayer, pero vamos, que por el programa parecen, bueno, no sé, de una calidad enorme, la verdad, las ponentes, joder, por lo menos tienen un rango. Pero bueno, lo que vamos a introducir este taller, que al final el taller de título es Nuevas Masculinidades. Y vamos a tratar, ya hemos hecho la bienvenida con estas preguntas que he hecho a mí. Voy a dar ahora unos datos. Bueno, no sé si estáis viendo todos la pantalla, el Miro. Es que no veo el chat, entonces, pero Sí, bueno, sí se ve. supongo que sí. Vale, genial. Luego, hoy vamos a hablar de tres módulos. El primero será hombres y violencia, el segundo, la masculinidad y el hombre prometido, y el tercero, hombres en paz. Y luego al final haremos un debriefing, que es una forma de hacer un resumen o de qué es lo que hemos hablado y qué es lo que nos vamos a llevar a casa. Entonces, ahora muy rápido voy a dar unos datos que van a servir como punto de partida pero vamos, que es seguro que tenéis muchísima más información de la que voy a aportar aquí. El abordaje que vamos a dar en este taller, aunque se llame Nuevas Masculinidades, va a ser visto desde el punto de vista de la masculinidad y la violencia. Este punto de vista nos lo aportó bueno, no sé si os gustan los MOOCs, bueno, es una especie de curso online que hizo la Universidad de Granada que hablaba sobre este mismo tema, que intervenían pues gente, los ponentes, los profesores eran gente de derecho, un médico forense que es Miguel Lorente, que a lo mejor algunos le conocéis porque es una persona de referencia en el ámbito de la violencia de género bueno, aquí en España. Y entonces, sí, todos los datos que estamos aportando vienen de aquí, así que si cuando termine este taller os sigue interesando el tema, que espero que sí, y pues aquí podéis recibir información extra y que está muy, muy bien. Entonces, si ya pasamos a lo que es los datos, ¿por qué hablamos de hombres y violencia? Pues porque si vemos las tasas de homicidios a nivel global, eh, vemos que las personas convictas, es decir, los agresores, el 95% son hombres. Y luego, a nivel de homicidios, las víctimas, el 81% son hombres. Vemos que existe un claro sesgo de género a la hora en la violencia, tanto a la hora de ejercerla como a la hora de recibirla. Bueno, también está claro que sí que hay una diferencia bastante notable entre los agresores y las víctimas, que un 5% son mujeres, pero un 19% son víctimas. Es decir, también hay un sesgo de género
de violencia machista. Si miramos los datos por edad, las víctimas de homicidio, a partir de los 15 años, siempre van a ser mayores que en los hombres. Y vemos que cuanto más jóvenes son, más violentos son. Vemos que el máximo de violencia se encuentra entre los 15 y los 29 años. Y esto va reduciéndose con la edad. Podríamos hablar de que a lo mejor esa violencia está relacionado con algún aspecto de la masculinidad en esa época tan ferviente como puede ser la juventud. Excepto en esta época en la que de 0 a 14 años, en los que los homicidios son mayores en mujeres. Estos son datos mundiales y puede ser por esa violencia que se ejerce ante las niñas solamente por ser niñas, porque tradicionalmente en algunas culturas se piensa que un varón va a traer más riqueza a la familia y por eso se hace esa violencia que puede ser incluso homicidio contra las niñas. Y entonces, una cosa que cabe destacar es que en el ratio de homicidios hacia las mujeres se mantiene siempre constante, más o menos 3,8, 3,1, 2,1, 2,4. Esto es porque vamos a ver luego que la violencia en las mujeres no se da según en qué ámbito se muevan, si un ámbito más social o un ámbito más privado, porque la violencia en las mujeres es fundamentalmente en el ámbito privado, mientras que en los hombres es fundamentalmente en el ámbito público. Vamos a seguir viendo datos. Si miramos los datos de personas en prisión o personas que se suicidan, también vemos que el 93% son hombres. Incluso en el suicidio, el 75% de los hombres que se suicidan y de las personas de todo el mundo que se suicidan son hombres. Vemos que sobre todo el suicidio también es un gran indicador de la violencia. Y entonces, si nos centramos ahora en la violencia hacia las mujeres, estos son datos de la Unión Europea. ¿Sí? ¿Perdón? Hay una pregunta de Aurora, creo. Sí, que me parece importante remarcar que aunque la mayoría de tasas de suicidio consumados son por parte de hombres, la mayoría de tentativas de suicidio son por parte de mujeres. Que no sé si es un dato que manejáis, pero los intentos de suicidio los lideran las mujeres, solo que las formas de intento de suicidio que utilizan los hombres son más brutales y por eso la tasa de suicidio consumado es mayor en hombres. Perfecto, pues muchísimas gracias por el dato porque no lo tenía aquí, pero gracias por el dato. Nada, a ti. Continúo con esto. Ya hablando de los porcentajes de incidencia de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas, estos son datos de la Unión Europea. Insisto en que no son datos a nivel mundial, ya que el 35% de las mujeres europeas han recibido violencia física o sexual, el 20% violencia física, el 43% violencia psicológica, el 7% violencia sexual por parte de su pareja y el 6% violencia sexual por parte de su no pareja. Es decir, la violencia sexual viene sobre todo, está por encima cuando viene de la pareja. Y vemos un dato bastante alarmante, bueno, todos son datos alarmantes, pero que un 55% de las mujeres europeas han recibido acoso sexual. Si miramos por continentes, los homicidios de mujeres y niñas, vemos que los ratios pues, son distintos. A nivel mundial, pues 1,3. Vemos que hay continentes como África, en el que llegan hasta el 3,1. Europa sería el que tenemos el menor ratio, de 0,7, y en números absolutos Oceanía. Y si analizamos esa violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, vemos que el 34% está hecho por parejas íntimas, es decir, lo que veíamos antes. Luego el 24% por otros miembros de la familia y el 42% por gente ajena a la familia. Este dato es especialmente importante, ¿por qué? Porque si sumamos 34 más 24, que son 58, el 58% de la violencia que se ejerce contra las mujeres y contra las niñas viene de un ámbito muy cercano, o parejas o familiares, mientras que el 42% viene del exterior. Esto es un dato que te hace pensar, porque que no es una violencia fortuita que puede pasarte en la calle, sino es algo intrínseco dentro de las estructuras familiares. Voy a intentar dar un poco de prisa, que lo que interesa es que luego hablemos todos. Y, bueno, otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas, vemos que estos en datos absolutos son millones en la actualidad de matrimonios forzados y de mutilación genital femenina.
650 millones de mujeres y niñas son sometidas a un matrimonio forzado y 200 millones han sido sometidas a mutilación genital, 3 millones cada año. Aquí, mirando el dato que estábamos viendo antes, estos son aquí en datos mundiales, pero aquí sí que son datos, estos son de los datos americanos y estos son datos del Reino Unido. En el Reino Unido, el 45,4% de los agresores son la pareja, el 13,9% es un familiar. Entonces, y un 29,6% son un agresor conocido. Es decir, solamente un 11% son agresores extraños. Y ya vamos a un punto ya más conceptual en el que hablamos de los niveles de la violencia. Pero que esto al final lo hemos adaptado un poquito para lo que es la violencia desde la masculinidad. Partimos de un nivel, de un macrosistema, que es el nivel cultural, en el que tenemos un androcentrismo, en el que nuestra cultura es androcentrista y de ahí van a partir todas las concepciones que tenemos. Luego pasamos a un siguiente nivel, que sería un nivel social, en el que la violencia pues, se mueve entre esa dicotomía entre lo público y lo privado. Y también a este nivel social lo que hablamos es de ese concepto de qué es ser hombre. O sea, tenemos un imaginario colectivo en el que tenemos muy definido qué es ser un hombre. A nivel relacional, cuando nos relacionamos entre personas, este androcentrismo se traduce en una lucha por el poder entre todas las relaciones. Y finalmente, a nivel individual, esa violencia, ese machismo, esa construcción de la masculinidad está definida tanto por la biología como por la socialización, como luego hablaremos. Lo que queríamos transmitir es que al final algo que es transversal a todos estos ejes es el machismo. El machismo es un eje transversal a todos los niveles de la violencia y de la construcción de la masculinidad tradicional. Y bueno, pues hasta aquí estos primeros datos y ahora vamos a pasar a la parte realmente interesante donde vamos a dialogar entre todos para ver cómo analizamos este problema. Así que doy paso a Min. Muchas gracias, Antonio. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera parte del debate que queremos tener entre todas y hablaremos de hombres y violencia. Vale. Antonio, comentan por el chat que Francisco dice, supongo que también se tienen en cuenta los múltiples factores como abuso de drogas, alcohol incluido, cultura, ambiente familiar en la educación, etcétera, en los datos que has presentado. Al final los datos son datos que, bueno, no están estratificados por motivos, pero seguramente, seguro que también influyen. Pero vamos, que yo no lo he comentado y tampoco están explicitados como tal en los datos. Pero vamos, que es un buen comentario porque también son factores al final. Gracias, Francisco. Entonces, para empezar, en este módulo, en esta parte de hombres y violencia, voy a plantear 5 preguntas. Las pasaré por el chat y iremos parando en cada una. Quien quiera participar es libre de participar vía chat, abriendo el micro. Si queréis también levantar la mano, como veáis. Sí que me disculpo ya antes de empezar porque sé que algunas veces tendré que cortar por tema tiempos y tendremos que seguir a la siguiente pregunta. Y la verdad es que a veces una lástima porque cuando salen debates y conversaciones muy buenas, muy interesantes, no es de mi agrado. Así que ya de antemano disculpas por esto. Entonces os paso por el chat la primera pregunta que dice, ¿creéis que teniendo en cuenta las estadísticas de las que hemos hablado, se puede decir que la violencia es cosa de hombres?
Si queréis, lo que podemos hacer es pedís turno de palabra y lo comentáis, en plan, ¿no? Como sea, sí, y por este motivo, no, por este otro motivo, ¿vale? Aurora, No me deja. ¿Se me oye? Perdona, que justo quería intervenir y se me ha colgado el sistema. Vale, estoy viendo que mucha gente está diciendo que la violencia es cosa de cada persona, lo cual es cierto. Al final, personas con las mismas circunstancias pueden no ejercer violencia, hay factores individuales, pero después de ver los datos que nos acaba de mostrar Antonio, me parece que obviamente hay un sesgo de género, desde luego, en quién ejerce la violencia. Estamos hablando de un 95%. Decir que es solo personas me parece que invisibiliza un problema real, que es que la violencia está muy ligada a los hombres, o sea, a la forma en que los socializamos, a la forma en que viven en sociedad. Y también que también podemos decir que las víctimas, la mayoría son hombres, pero también eso sí que diría que tiene una repercusión a nivel social sobre todos los géneros, porque hemos visto esa desigualdad entre las mujeres que perpetúan los crímenes y las mujeres afectadas por esta violencia. creo que había levantado antes la mano Merche y ahora Paula. Yo quería añadir con eso, o sea, es como, estoy de acuerdo con Aurora también, pero creo que al final, o sea, un hombre no por nacer hombre es violento, sino que en el contexto en el que nace socialmente se le asocia eso. Entonces, cabe destacar que no es que sea una cosa de hombre, sino que es, o sea, considero yo que es una cosa que se ha dado a los hombres y se les permite y se les normaliza, y ese es el problema, no tanto que sea o no sea lo que llevan dentro, por así decirlo. Aprovecho la respuesta de Paula para lanzaros la siguiente pregunta que está relacionada con ella, que es la siguiente. ¿Por qué crees que no todas las personas bajo los mismos factores genéticos y ambientales son violentas? ¿Y creéis que masculinidad y violencia se relacionan más a nivel cultural o biológico? Bueno, ya lo ha dicho Aurora, pero estoy con ella total. O sea, es una cosa cultural y es una cosa de la sociedad donde nacemos y de el ambiente que tenemos. Y aunque creo que sí que debe haber
bueno, no soy genetista, obviamente, pero que seguro que hay factores genéticos implicados que pueden, pero como todo, ¿no? Como que pueden tener más peso para una consecuencia u otra, pero no son determinantes. Mayoritariamente no son determinantes. Yo quiero decir que siempre se separa por genética en los dos géneros, los dos sexos, pero también hay una enorme variabilidad interpersonal en estos aspectos. Entonces, lo de usar la parte genética como justificación de la violencia porque el cerebro masculino está construido de otra forma, me parece ignorar un poco la diversidad individual de las personas. Aprovecho también ahora la respuesta que ha puesto Paola V por el chat, que dice que hay conductas que en ciertos grupos están más permitidas que en otro, y que en este caso el factor género, que hace que se perpetúen ciertas conductas. Ahora, como estamos hablando de la violencia, pues de la violencia. Entonces voy a lanzar otra pregunta por el chat, un poco relacionada con esta. Un segundito, perdón. Y bueno, antes de pasar a la pregunta, el Marceli ha comentado eso, que es verdad, que no existe un cerebro masculino y un cerebro femenino. Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, así hablando, en la universidad a veces se nos ha comentado que como si existiera eso del cerebro masculino y femenino, y creo que es algo que muchas veces aún se da, por supuesto, como si fuera algo real. Adelante, Merche. O sea, yo creo como que está muy relacionado también como el utilizar el cuerpo como fuente de poder. Y los hombres sí que tienen un cuerpo más grande, son más grandes por la biología, en muchas ocasiones, no siempre, obviamente, como habéis dicho, hay muchas variabilidades. Y creo que eso es como una de las cosas que se puede utilizar como justificante para que ellos puedan tener el poder y ejercer esa violencia, o sea, ese poder a través de la violencia y a través de su cuerpo. Eso que comentas me ha parecido muy interesante porque, o sea, tú cuando tienes una herramienta, lo que quieres es que sea útil y la violencia como herramienta es útil en el sentido de que tú, si quieres obtener un objetivo, la violencia te permite alcanzarlo de una forma bastante eficaz. Entonces, se dice que uno vamos, la violencia tradicionalmente se utiliza se utiliza por eso mismo, porque te permite alcanzar tus objetivos de esa forma, sin entrar en otros aspectos éticos y de todo. Muchas gracias por vuestras aportaciones, de verdad. Y vuelvo rápidamente a lo que comentaba antes Paula V, el tema de la justificación, y os paso esta pregunta. Es decir, básicamente en resumen, ¿cómo interpretáis la justificación que a veces se da? Por ejemplo, que en la justificación cuando hay violencia de género masculino es que son así, es que es cosa de hombres. Algunas de esas interpretaciones y justificaciones que muchas veces se hacen para eso mismo, justificar la violencia dependiendo de quién la cometa. Y hay algunos ejemplos que no vienen al caso. La idea es que comentemos un poco en el caso de violencia y masculinidad.
A mí me parece que es parte de la normalización. Quiero decir, si todos asumimos que la violencia es inherente a los hombres, al final tenemos ese sesgo y vamos a justificarlo. En plan, los hombres simplemente hacen cosas de chicos y le estamos restando importancia desde edades súper tempranas, pero por ese sesgo que tenemos de que la violencia es más aceptable entre los hombres. Adelante, Paola. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Pues que lo que decía de que hay conductas que se normalizan más en un género que en el otro, hablábamos antes de que la mayoría de los que estamos aquí creemos que es un factor más bien cultural que biológico, pero yo he visto hasta en periódicos, artículos como columnas en que se han dado agresiones especialmente sexuales y los propios hombres, no digo todos, pero los que lo escribían, justificándose en su naturaleza biológica, por así decirlo, en que la testosterona del cuerpo pues les hace necesitar un cierto, que necesitan tener sexo y si no se les ofrece de forma voluntaria, pues lo tendrán que hacer de forma involuntaria, ¿no? Entonces, pues eso es muy peligroso, justificar las cosas en la biología, porque además la biología tampoco puede clasificar todo entre hombre o mujer. Hay mucha diversidad, no sé, que no es todo blanco o negro y que bueno, que sí que es verdad que también en los patios de los colegios muchas veces las conductas por parte de los niños hacia las niñas de te pega porque le gustas es un poco, ¿no? Son conductas que se normalizan, ¿no? Entonces, pues luego a mí personalmente no me sorprende que luego en la edad adulta tengamos tanto hombres como mujeres interiorizados, que los hombres tengan ciertas conductas, ¿no? Y antes no sé quién ha dicho, en las mujeres no está bien vista la violencia y estoy completamente de acuerdo, porque si una niña es muy bruta o muy, ¿no? Como muy, hace mucho uso de la fuerza, está como mal visto porque no es femenino, ¿no? En cambio, en un niño es como una virtud ser fuerte. Entonces, nada, es la aportación que quería hacer. Que sí que culturalmente esto creo que es común pues a todas las culturas, al menos las que yo conozco. Muchas gracias. Os paso... Uy, va, perdón, que hay un par de comentarios por el chat. No sé si era Marcelino el que ha comentado antes de que no hay un cerebro masculino y femenino. Si quieres hablar un poco más de ello, si quieres argumentarlo, porque veo que hay un comentario de Pilar por el chat. Bueno, respecto al cerebro masculino y femenino, siempre ha habido un cierto empeño desde la biología y desde algunos observatorios, me atrevería a decir ultraconservadores,
de diferenciar la existencia de dos cerebros, el masculino y el femenino. Hay muchísimos estudios neurofisiológicos, neuroanatómicos, hormonales, etcétera. Yo de esto os hablaré en la ponencia que tenemos sobre transgénero a las 12. Iba a hablar un poquito más de esto. Entonces, esto no es así, o sea, no hay un cerebro masculino, no hay un cerebro femenino. El cerebro es un puzzle con muchísimas piezas, unas encajan, otras no. Es todo muy complejo. Todos los estudios que intentan ponerse sobre la mesa para diferenciar la existencia de dos cerebros, el masculino y el femenino, son metodológicamente inconsistentes y yo me atrevería a decir incluso que son una farsa científica, no deberían de haberse publicado y la realidad es la que es. Solo existe un cerebro, el cerebro solo tiene un género, que es el género humano. Todo lo que sean empeños en diferenciar sexos dentro del cerebro, la verdad es que pienso que es una tomadura de pelo. Ya te digo, en la ponencia de las 12 volveré a hablar un poquito de esto. Gracias. Gracias a ti. Seguimos, ahora quiero lanzar un par de preguntas, volveremos un poco hacia atrás ahora de lo que hemos hablado antes. La primera pregunta, hemos contado, se puede hablar que la violencia es cosa de hombres, y ahora la siguiente que lanzo es esta. ¿Qué crees que con el protagonismo objetivo de los hombres en la violencia no se plantea como un problema de hombres? Y perdona, Francisco, por cortarte. A ver, yo creo que, o sea, principalmente porque no se ve en muchos círculos como un problema, porque es normal, es una cosa que está totalmente normalizada, está totalmente permitida porque es, como decíais antes, es la forma de conseguir algo, o sea, sus objetivos se consiguen de esta manera y por tanto no es un problema. O sea, yo lo que quiero lo consigo, ¿para qué va a ser un problema? Paula. Yo dentro de lo que dice Paula, que tiene mucha razón, creo que en una sociedad patriarcal en la que tener estas características o actuar de esta manera te da beneficios y aparte te da, no como la potestad, pero como que eso también te coloca en situaciones de poder y desde ese poder puedes controlar a otras personas para que controlar tus propias acciones y tener que mirar, o sea, y además el hecho de tener que mirar a tu propio ombligo y ver lo que se está haciendo mal es una faena mucho más activa y requiere un trabajo personal mucho más intenso que controlar desde arriba y hacer las acciones pasivamente de manera violenta, porque es lo que, o sea, cuando tu conducta ya es violenta, porque la sociedad como que te lo facilita. Entonces, si tú miras a tu ombligo y tienes que empezar a hacer cambios, eso es más activo y esto es como salirte del camino. Y eso no te beneficia en un estado patriarcal, por ejemplo. También mencionar que pese a estos datos nos los siguen pintando como casos individualizados, en plan, como si generalizarlo
fuera estar targeting, estar yendo contra los hombres, tener un odio hacia ellos, en vez de intentar analizar un problema estructural desde un punto de vista social. No es algo contra cada uno de los hombres, pero sí que hay una perspectiva de género que hay que incorporar y los hombres se sienten súper atacados cuando se habla de género en violencia. Yo estoy súper de acuerdo con lo que han dicho las dos, porque políticamente esto se ha visto mucho en los últimos años con lo del Me Too y todo esto, y creo que si a lo largo de la historia quizá al menos públicamente no se les ha señalado o no se le ha puesto una perspectiva de género a la violencia, ahora que se está empezando a hacer de forma abierta, pues eso, en vez de tomarlo como un autoanálisis, ¿no? De aquí hay un problema, ¿cómo vamos a solucionarlo? Se está tomando como un ataque personal o un ataque generalizado a todos los hombres y parece que en vez de preocuparse en analizar sus conductas, igual que lo tenemos que hacer todos, porque las conductas machistas lo tenemos todos, pero en vez de autoanalizarse, pues se preocupan más en demostrar que no es así, ¿no? Pues no, pues también hay mujeres que violan, también hay mujeres que pegan, ya, pero la mayoría no son así, ¿no? Entonces, pues eso, lo que han dicho, que parece más que se molesta más en justificar las conductas y en demostrar que no hay una brecha de género, como los discursos políticos que hemos visto últimamente, sobre todo de los partidos de derechas, que intentar cambiar, pienso. ¿Alguna más quiere participar, decir alguna cosita más? Y sobre todo si tenéis más información, ir pasándola por el chat, que es muy interesante poder tenerla ahí guardada. Yo he pasado por el chat un link de Instagram que sería guay que lo mirarais porque la vi ayer, dado a un caso que pasó en Reino Unido recientemente, sobre una chica que iba andando sola para casa y se la han encontrado muerta en la calle. Entonces se ha hecho como una campaña muy heavy allí en Inglaterra y han hecho como este gráfico, lo han comparado con la enfermedad de Lyme. Entonces pues me parecía muy interesante porque al estar como comparado con un término médico que nosotros dominamos un poco más o como lo podemos ver más claro, creo que es muy representativo y os invito a todas que lo miréis porque creo que es interesante verlo de esa manera. Gracias, Paula. Disculpad que corte otra vez la conversación. Dicho esto, ahora le cedo la palabra a mi compañera Jorge para seguir el siguiente apartado. Y nada, muchas gracias por participar. Espero que haya sido
tan, tan útil y tan gratificante este momento de debate como ha sido para mí. Muchas gracias, Amin, por este módulo, que han salido un montonazo de temas súper interesantes, la verdad, y un montón de ideas. Bueno, ahora la segunda parte, el módulo 2, habla sobre la masculinidad y el hombre prometido, como estáis viendo en el Miro. Y bueno, en este módulo vamos a centrarnos en cómo se construye la masculinidad patriarcal y cómo la cultura machista nos marca a los hombres unas expectativas de género. Así que, en primer lugar, a pesar de que no está puesto en el Miro, como introducción vamos a hablar de que los hombres también tenemos género. Entonces, os planteo una cuestión que a mí me parece importante en este proceso de construcción que queremos buscar si nos tomamos en serio la igualdad, que es la necesidad de ponernos como hombres delante del espejo y empezar a ser conscientes de nuestro lugar de dominio en la sociedad actual. Así que os planteo la siguiente pregunta. Si, como he señalado, los hombres también tenemos género, ¿podríais explicar con algún ejemplo de vuestra propia experiencia, como vosotros mismos o como hombres o algún hombre que conozcáis, responden a las expectativas de género? O más concretamente, si podríais poner algún ejemplo de la vida cotidiana en el que como hombres, o bien los hombres que te rodean, han detectado la negación de lo femenino. Pongo en el chat también. Mm. Sí, los hombres no lloran, ¿no? Es una expresión muy común y que se sigue usando hoy en día, la verdad. Sí, podéis activar el micrófono y comentar lo que sea. O sea, nadie os va a juzgar por lo que digáis, nadie va a criticar vuestro punto de vista, así que no tengáis miedo de activar el micrófono para decir lo que necesitéis. A mí me ha pasado en el círculo más, digamos, familiar. Un tío mío tiene un niño pequeño que le gustaba bailar desde siempre, vaya. Y el teatro y cosas así, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, ¿por qué no le apuntas? ¿Por qué no le apuntas? Está apuntado a teatro. Y el padre se enfureció porque le pusieron mallas. Y literalmente me dijo, solo llevan mallas las mujeres y los maricones. Entonces, cosas así, ¿no? O que no le apunte a danza porque eso es de niñas. Pero es que hay cosas que creo que en términos de feminidad o lo que se entiende por feminidad, también hay mucha homofobia atrás. Entonces es como que se mezcla un poco el machismo con la homofobia. Y eso, que la feminidad es como que se espera de las mujeres, tienes que ser femenina porque si no eres una, no sé cómo decían, ¿no? Bueno, es como un tío, básicamente, ¿no? Pero si eres un hombre y eres más femenino, entonces está mal. Es como que no se espera, o bueno, no es lo que debería ser, vaya. Es muy interesante lo que has dicho de que muchas veces se asocia esa masculinidad con la homofobia, ¿no? Cuando, que bueno, en un principio no tiene nada que ver una cosa con la otra, vaya. Pero bueno. ¿Sí, Aurora?
Yo sí veo una relación intrínseca con la homofobia, quiero decir, al final se está condenando a personas que se atreven a salirse de los roles de género y los roles de heterosexualidad y están poniendo en peligro este sistema. Entonces son hombres gays que no tienen problema en abrazar la parte femenina y entonces se les denigra como tal porque la idea de que un hombre pueda abrazar esta feminidad es como ajena totalmente, rompe totalmente lo establecido y los roles de hombre masculino, estas son las conductas aceptables, y mujer femenina, estas son las conductas. ¿Sabes? Que de todas formas había abierto el micro para comentar que también lo veo un montón con los gustos de las niñas adolescentes. Todo lo que les gusta a las mujeres adolescentes se odia totalmente a muerte en internet. Pasó con Justin Bieber, pasa con el K-pop, pasa con, yo qué sé, cualquier interés que tenga una mujer adolescente en internet se convierte en lo peor que puedes hacer y se demoniza hasta unos puntos que no se le está permitiendo a esas mujeres jóvenes, yo qué sé, tener gustos apropiados a su edad, simplemente. Mm. Sí, justo. Una vez rompes la heteronorma, estás más abierta a romper roles. Justo, o sea, hay que empezar a acabar con esos prejuicios y empezar a cambiar un poco la mentalidad de esta sociedad para empezar a romper los roles que tenemos de género, porque si no, no se puede. Mientras vaya ligada la masculinidad a la homofobia, es que es imposible cambiar nada. Vale, pues si no hay más intervenciones, pasamos al siguiente punto. Sí, la verdad que hay pocas intervenciones de chicos, pero bueno. Vale, pasamos al siguiente punto, que son los grupos de hombres. Antes de nada, quería preguntaros si sabéis lo que son los grupos de hombres, a lo que me refiero con los grupos de hombres. Sí, no, ¿os hacéis una idea? Vale, vale, pues os voy a pasar por el chat un link y bueno, yo lo voy explicando también. Vale, los grupos de hombres es bueno, por ejemplo, el link que os he pasado es de una organización que se llama AHIG, no sé cómo se pronuncia, AHIG, que consisten en crear un espacio común con otros hombres con los que poder interactuar, o sea, con los que poder intercambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Porque los hombres tenemos muchas relaciones sociales, pero muy pocas de ellas con la suficiente cercanía y complicidad como para poder intercambiar nuestras inquietudes personales. O al menos muy pocas de ellas se dan con otros hombres, son más con mujeres. Esto no es casualidad, esto es un producto de nuestra educación, de la competitividad con la que solemos relacionarnos entre nosotros, el miedo a la cercanía, nuestra incapacidad para mostrar debilidad y menos todavía a nuestros potenciales competidores. Entonces pues sí, se han formado organizaciones, ¿no? que trabajan un poco esto y que me parece que es bastante guay. Y vale, pues la pregunta es si algún chico de los que hay por aquí ha tenido alguna experiencia en este sentido y si os apetecía compartirla. Comentar aspectos positivos, aspectos negativos. Si no, si ninguno ha tenido ninguna experiencia de este tipo, podéis simplemente decir lo que os parece o si opináis que es necesario. Venga, que algún chico intervenga y luego os doy paso a las chicas. A ver si hay diferencia de opiniones o no.
Mm. ¿Ninguno se anima a activar el micro? ¿Amín? Solo para decir un ejemplo, por ejemplo, en mi caso, he tenido amistades que ha ocurrido justamente eso, el hecho de igual de tener como culturalmente fijada el tipo de relación que tienes que tener con otras personas, con otros hombres, me hace que no sean relaciones igual tan profundas, que no puedes compartir tus miedos, que igual sea muy superficial y a veces me he encontrado esas amistades de estar muy bien, tener muy buena relación y de golpe pues saber que le ha pasado algo, que está mal y no sabes ni cómo ayudarle, ni que la otra persona se abra a ti y creer que tienes mucha confianza y una buena relación, pero nunca llegar a ese nivel. Y ver que muchas veces pasa, y obviamente hablo de mi propia experiencia, pero muchas veces pasa que al final no son capaces los hombres entre sí de llegar a ciertas conexiones y entonces lo buscan de otras formas de desahogarse, otras formas de comunicarse. Y creo que es, yo hace tiempo que me di cuenta y la verdad es que creo que es duro porque al final no ayuda. Para los hombres no les ayuda para nada que tener ese tipo de relaciones superficiales cuando, como cualquier persona humana, necesitamos esa conexión, ser capaces de ser vulnerables con otra persona. Y nos frenamos, yo creo que muchas veces nos frenamos por ese factor cultural de no poder mostrarte o no tener que mostrarte cómo eres a tus compañeros, hombres. Yo personalmente he tenido la suerte de tener mi grupo de amigos desde hace ya tiempo, desde mi infancia, y nunca he tenido ningún problema en contarnos, vamos, nos hemos contado de todo y nos hemos intentado ayudar lo máximo posible, en todo tipo de ámbito que os podéis imaginar. Y nunca hubo ninguna burla ni nada, por lo menos personalmente. Yo no digo que no exista, pero para mí tuve la suerte de que nunca existió. Y nos hemos ayudado muchísimo, yo les he ayudado bastante también. ¿Olga? Hola, yo no sé si tiene relación vosotros que sois aquí los más experimentados, ¿no? En el tema, si tiene alguna relación lo que son los hombres que a veces callan que no está como bien visto, o ellos mismos, ¿no? Hacen que esto sea un tabú, el hablar, el compartir. Y la relación que tiene con las enfermedades o con la muerte, que el hombre se dice también que normalmente tiene una longevidad menor que las mujeres, o el tipo incluso de enfermedades que mantienen durante la vida, como problemas supuestamente más coronarios, ¿no? Que se supone que aquí es donde uno también guarda un poco más sus emociones o sus partes que no comparte. Bueno, es una cosa que la dejo ahí, no sé si está dentro del ámbito o no, pero ahí queda. Vale, pues sí, pues yo creo que coincidimos entonces en que puede ser importante estos proyectos, ¿no? Para poder transformarnos, ¿no? Para poder transformar esta masculinidad. Y quizá acabar con los prejuicios de que no podemos expresar nuestros sentimientos, no podemos confiar los unos en los otros. Vale, vamos a pasar al siguiente punto, porque tenemos poco tiempo, aunque me habría gustado un poco alargar un poco el debate sobre esto. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre el mansplaining, que no sé, os vuelvo a preguntar si ahora conocéis lo que es el mansplaining, esta expresión. Vale, sí, en este caso sí lo conocéis todos, ¿no? Entonces no hace falta que lo explique. Vale. Pues ahora os pido entonces a todas y a todos que pensemos en ejemplos concretos de mansplaining que hayamos podido ejercer o sufrir en nuestro entorno más cercano.
porque seguro que hay muchas chicas que tenéis miles de ejemplos y que nosotros ni nos hemos dado cuenta. Yo por decir, no sé, un par o así, es como que tienes que, para muchos hombres es como que tienes que demostrar de alguna forma que sabes de lo que estás hablando. Por ejemplo, si tú dices, pues a mí me gustan las batallas de gallos, ¿no? En el que el tema del rap, pues al parecer mayoritariamente es masculino. Y tú dices, pues me gusta cierto artista. Es como que si lo dijera un hombre, pues lo darían por hecho y ya está, ¿no? Ah, vale, pues te gusta este artista. En cambio, si lo dice una chica, es como, ah, sí, pues dime 5 canciones, pues dime cuándo nació, pues dime, y es como, a ver, son cosas que no tengo por qué saber, ¿no? Si te digo que me gusta, pues me gusta y ya está, no tengo que demostrarte mi validez, ¿no? Y bueno, en la carrera sí que, esto no sé si consideraría mansplaining, ¿no? Pero primero siempre, nunca dan por hecho que estudias medicina, siempre dan por hecho que estudias enfermería, que no es que esté relegado ni sea peor, pero sí que es verdad que es como, bueno, ¿por qué no voy a poder ser médico, ¿no? En vez de enfermera. Y luego es como, ah, sí, pero a ver, explícame tal, ¿en serio estudias medicina? Y es como, a ver, sí, sí, estudio medicina. Y hasta como la necesidad de mostrarles todo el rato que, bueno, tus gustos o a lo que te dedicas, ¿no? Como que tienen que darte ellos legitimidad. Justo, muchas gracias por la intervención. Paula. Yo quiero hablar también de los espacios y de cómo, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que se ha dicho y me ha pasado 50.000 veces. Pero, por ejemplo, en mi universidad se hizo, desde una asociación, se hizo como una charla hablando del género y las diferentes carreras universitarias y de qué sexo también había en cada, mayoritario había en cada carrera universitaria. Y se decidió traer a chicas de enfermería como ponentes y se decidió llevar a hombres de medicina, ¿vale? No, perdona, a mujeres de medicina, pero no, como que no salió la cosa y había un montón de hombres que querían ponerse a hablar de género. Y un amigo mío dijo, ay, pues me voy a poner yo, ¿no? Y voy a hablar yo porque sé que son cosas, o sea, vamos a hablar de cosas, de sesgos de género en la carrera, en las prácticas, etcétera. Pues voy a hablar porque creo que es un problema que tenéis de verdad, ¿no? Y nosotros nos quedamos un poco en plan, perdona, o sea, vas a ir tú, o sea, y nos pidió básicamente como, ¿me podéis decir experiencias que habéis vivido en la universidad y en la facultad en la que se ha, o sea, como discriminado por ser mujeres o se ha sido sexista en clase o cosas así para que yo pueda explicarlos en esta charla? Y nosotros nos quedamos un poco en plan, o sea, se genera un espacio de debate en el que hay la oportunidad de hablar de estos temas y de contar experiencias y estás yendo tú como hombre que no sufres esta opresión a explicar a la gente lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Es porque si lo explicas tú se va a tener como más en cuenta o ¿por qué? ¿Sabes? En plan, pues cede el lugar a una persona que te lo pueda explicar desde la propia experiencia y que sea una persona realmente que lo sufre, ¿no? Entonces se generó un debate en mi grupo porque fue como, ostras, y él era como que solo quería ayudar, pero era como, ostras, la cesión de espacios en estas situaciones también es muy importante porque muchas veces nos acostumbramos a que, yo creo que generalmente estamos como acostumbradas a que eso nos ha pasado mucho en prácticas. Si lo está diciendo la doctora, a lo mejor el paciente no la escucha y se espera que hable el hombre para que diga algo, ¿no? Entonces, pues me encontré con esa situación en el grupo y fue como, si vas tú te tomarán en serio, si vamos nosotras no. Pero él no se había dado cuenta que eso era un espacio que era útil para nosotras y que quizá era nuestro espacio y no el suyo. Justo, sí, ese pensamiento, ¿no? De que si no lo explica un hombre no lo va a tener en cuenta, pues no sé, es que añadir ya, ¿no? Si pensamos eso hoy en día. Bueno, os voy a pasar por el chat también un enlace a un vídeo de YouTube en el que un periodista
en una entrevista con Hillary Clinton, pues se pone como a corregirla, cuando obviamente pues la experta sobre lo que están hablando es ella, que es un ejemplo de mansplaining que nos llamó bastante la atención al hacer el taller. Y seguimos con el siguiente punto, que se nos echa el tiempo encima. Bueno, el vídeo por si lo queréis ver después o lo que sea. Vale, el siguiente punto es ¿por qué los hombres se van de putas? Vale, la prostitución es una de las más sólidas instituciones patriarcales. Y esto es porque sigue habiendo muchos hombres. Según un estudio de la ONU en 2019, en España es el 39%, o sea, el 39% de los hombres en España han acudido a ella y que por tanto son sujetos prostituidores. Sin esta demanda y sin la correlativa normalización de esta práctica, no existirían las mujeres prostituidas. Y en consecuencia, la trata con fines de explotación sexual. Esto en un contexto de las sociedades pornificadas, en el que la sexualidad masculina se continúa articulando sobre la idea y la praxis del dominio sobre el cuerpo de las eternamente disponibles, para satisfacer nuestros deseos, y en el que el sexo se ha convertido en una gran industria. Así que os hago la siguiente pregunta. Al abordar la prostitución, ¿creéis que debería ponerse el foco en los hombres? ¿Y qué medidas deberían adoptarse con el tal de acabar con esta institución patriarcal? La mercantilización de los cuerpos está normalizada. Prohibir la pornografía sería algo básico, pues es pura violencia contra las mujeres. O quizá incluso no prohibirla, sino cambiarla, ¿no? Cambiar la perspectiva, cambiar un poco esa pornografía obviamente machista que existe hoy en día, ¿no? Aunque no sé si la pornografía podría llegar a ser algo feminista algún día, no sé. Al final es un acto que realizan ambos géneros. Bueno, os dejo, podéis abrir el micro si queréis dar alguna idea sobre cómo podríamos actuar contra esta institución y cambiar un poco. Pues bueno, hablo porque nadie abre el micrófono. A veces me da la sensación de que hablo mucho, pero bueno, pues que respecto a este tema, a lo largo de los años he visto que hay como dos posiciones muy claras, que una es la de la legalización y la otra es la de la abolición respecto a la prostitución. Y hay como mucha pelea, ¿no? Un poco de debate sobre qué sería mejor, pero yo creo que al final yo me posiciono más hacia la abolición, pero es más por un tema de ética y moral, que es como un tema como muy largo y de mucha reflexión y muchas cosas. Pero creo que el problema de la prostitución real es el que se ve en la calle, ¿no? No tanto el que decía yo de la mercantilización y todo esto, sino que conlleva, ¿no? Pues que es que haya muchas mujeres en la calle ejerciendo el trabajo sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, he visto que aquí algunos hablan de trabajo sexual y todo esto. Por eso digo que a veces es intentar buscar el consenso, ¿no? Entre los que apoyan la legalización y los que creemos que es mejor la abolición. Pero el problema real es que hay mucha trata de personas, ¿no? Entonces, quizá sería mejor incidir en cómo acabar con ello, y creo que la base está en la precarización del trabajo para las mujeres. Y que la pobreza es mucho mayor en mujeres, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo pasa primero por mejorar las condiciones educativas a nivel global, estoy hablando, educativas y de acceso al trabajo
en general para las mujeres, porque creo que en su mayoría sí que las hay que lo ejercen de forma voluntaria, pero en su mayoría muchas lo hacen porque digamos que no les queda otra opción y en el mundo en el que vivimos pues se sabe que siendo mujer habrá hombres seguro que vayan a querer pagar por estar contigo, seguro. Entonces, creo que la base está en que hay mucha más pobreza entre mujeres. Pienso, ¿eh? A mí me parece muy interesante lo que habéis dicho al principio de poner el foco en los hombres, porque sí que es realmente que está muy claro que realmente si la culpa es de los hombres, si lo miras con perspectiva, pero creo que se achaca mucho a como se intenta justificar como si los hombres tuviesen ciertos impulsos sexuales que no se pudiesen controlar y ya directamente es que el foco nunca se va a poner en los hombres, siempre se va a poner en si las mujeres se pueden prostituir o no, pero no se va a decir las medidas que se tienen que tomar sobre los hombres que consumen prostitución. Pilar, ¿querías añadir algo más? ¿O que tienes la mano levantada? Sinceramente, me parece un poco infructífero tener esta conversación siempre al margen de las trabajadoras sexuales y no estar escuchando lo que ellas están reclamando, que muchas veces son unas condiciones de trabajo dignas y un buen trato y que no sea un consumo tan patriarcal y uso de cuerpos y que puedan simplemente ejercerse un trabajo sin temer a la violencia que ejercen los hombres hacia ellas. Y me llama muchísimo la atención porque Me este tema gustaría está no ser súper usado en el interrumpida. feminismo. Estoy intentando hablar y decir que como profesional médica y que estudio mucho sobre el tema y he trabajado con muchas mujeres, tengo 68 años, soy médica de familia, he visto el daño brutal que hace en la salud de las mujeres el estar en la pornografía y en la prostitución. Y esto me parece muy importante que lo sepáis, más allá de que demos nombre a una cosa u otra. Me parece importante que lo estudiéis y me parece importante que os deis cuenta. Bueno, es esto lo que quería decir. Podría dar nombres de autoras y podría también hablar de mi propia experiencia y del libro en el que hemos escrito sobre la violencia contra las mujeres de prevención y detección desde los servicios sanitarios, en el cual sobre las violencias sexuales hay una profesional con muchísima experiencia, que es Paloma Andrés, que nos habla de estas violencias sexuales y del daño que hacen a las mujeres. Esto sí me gustaría que cuando tengáis tiempo lo estudiéis. Bueno, no sé si ha habido un problema, porque yo creo que ha habido un Sí, ha momento habido un que problema, yo una de las estaba dos... hablando, pero no se me escuchaba. Y Sí, entonces, claro. es porque yo tenía cerrado el micrófono, se empezó a hablar de las trabajadoras sexuales y, bueno, y como que metiéndose con este tema, que si queréis no se habla de esto aquí, pero yo solo os pido que miréis el daño en salud que se hace a las mujeres. Bueno, pues vale. Pues ¿tenías algo que añadir, Aurora? Que es que ha habido ahí un corte Sí, pues que a desde las la mujeres No, sería no, necesario. perdón. Pilar, no, se lo digo porque como estaba hablando Aurora y justo interveniste tú porque Claro, se te estaba yo escuchando. pensé que me estabais escuchando y que ella me estaba Claro. interrumpiendo, No, perdón. no te preocupes. Nada, solamente eso, respetar un poco los turnos de palabra, pero sin problema, vaya. Que si hay un problema al ser online esto, pues claro, no se puede a veces interpretar lo que pasa. No te preocupes, Pilar. Vale, no ¿Tenías importa, no importa. algo más que añadir, Aurora? O...
No, prefiero no seguir hablando del tema. Vale. Pues yo creo que ya podemos cerrar el tema, que ya ha sido un debate interesante. Y le doy el turno de palabra a Antonio para que acabe con el último módulo del taller. Muchas gracias a todas por Muchas vuestras gracias, Jorge. aportaciones. Pues nada, ya en este último módulo vamos a hablar bueno, en los últimos módulos anteriores, primero a mí nos ha hablado sobre la violencia y cómo se justifica en el hombre. Jorge nos ha hablado de algunas alternativas o algunos aspectos que tienen que ver con esta construcción de la masculinidad y cómo se expresa socialmente. Y ahora lo que vamos a intentar entre todos es cómo podemos construir o qué una masculinidad alejada de la masculinidad tradicional opresora o la oprimida. Así que voy a haceros 5 preguntas y vamos a intentar pues poner algunos ejemplos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué efectos tiene la socialización de género tradicional masculina en los hombres? Vamos a centrarnos en los efectos perjudiciales, es decir, cómo afecta el patriarcado, o sea, ¿qué nos expropia el patriarcado a los hombres? Y yo no veo el chat, entonces, si podéis coger el micro con orden, sería genial, y lo voy poniendo. No sé si se me oye. Sí, se te oye bien. Ah, vale. Por ejemplo, hemos hablado de muchas cosas de cómo el género afecta, bueno, o sea, todos tenemos en la mente, pues, cómo es el hombre, el hombre tradicional, pero claro, a ese hombre tradicional tampoco se le permiten ciertas cosas, y de eso, pues, sería interesante que hablemos ahora de eso. ¿Alguien podría poner un ejemplo? A mí el mejor ejemplo y la mayor desventaja Ay, ¿se me está oyendo bien? Sí. Me parece que es lo que ya habéis hablado, que es de no poder tener relaciones profundas y, y fructíferas en lo emocional y poder trabajar en eso, en temas más sentimentales, más emocionales, con las personas que te rodean y que son importantes para ti. Muy interesante, sí. ¿Algo más? Pensando en otros temas, a lo mejor, pues... Sí, adelante. Perdona, a mí me sabe mal contestar la pregunta no siendo un hombre que lo ha experimentado en mis carnes, pero en mi casa, por ejemplo, mi padre se siente como que tiene que ser el portador de dinero en casa y el que tiene el trabajo duro y el que tiene que traer dinero a casa y tener como la carga de toda la familia. Entonces, eso le ha derivado a tener ansiedad y otras patologías por el hecho de esta carga que él siente, que si no es útil de esa manera a la familia, no es un hombre. Muy interesante, sí. También en cuanto a la paternidad, cómo es la paternidad del hombre? Sería interesante también que los hombres que hay en el grupo, no es por legitimar su voz sobre el de otras personas, pero también sería interesante que participasen.
¿Se me oye? Sí, adelante. Bueno, lo siento porque no domino en plan a saco el castellano y quizás pues como que me voy a encallar, pero bueno. A ver, lo que decías de la paternidad, a veces tengo la reflexión de que cualquier cosa que es un problema para nosotros en cuanto a esta maternidad forzada que parece que tenemos que tener las mujeres, pues hay un efecto rebote hacia la masculinidad también. Y por ejemplo, es que es un ejemplo quizás pequeño, pero se puede ver muy bien cuando vas a unos baños públicos y el cambiador está en el baño de las mujeres. Pues ya te están diciendo de alguna manera si te ha quedado, bueno, si te has quedado cuidando de tu hijo, de tu hija o de quien sea, pues quizás no tendrías que estar haciendo esto. De alguna manera, pues como que te desconectan de esta labor que quizás tú quieres tener. No sé cómo explicarlo mejor, pero esto de los baños siempre es como un ejemplo que es muy gráfico cuando te lo ponen completamente desconectado de tu sexo o de tu género. Muy interesante, sí. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué transformaciones personales y sociales deberían acometer los hombres de vuestro entorno más cercano para ser hombres más igualitarios? Es decir, ¿qué medidas propondríais a los hombres de vuestro entorno para que sean más igualitarios? Hola. Yo creo que primero de todo, para empezar, ser consciente de ello, pero porque es una realidad, como que lo tenemos tan integrado, incluso también mujeres desde fuera, que hay que hacer como un esfuerzo para, bueno, también según la práctica, ¿no? A lo mejor ya después una y uno ya lo detecta de forma más rápida, pero que lleva un trabajo personal bastante fuerte en bastantes aspectos. María, que tiene levantada la mano. Vale, ¿sí me escucha? Sí. Vale, pues sí, un poco lo que ha comentado la compañera anterior, también quería hacer como un apunte de... Hay una frase de la cómica Nara Álvarez que a mí me gusta mucho, que dice que cuando nos preguntan a los hombres qué tienen que hacer para ser más igualitarios, ella siempre responde, Manuel limpia el baño. Y me parece algo bastante gráfico, un poco lo que supone ponerte a dedicarte tú a las tareas del hogar y específicamente a limpiar el baño, a limpiar el váter. Es una cosa como bastante gráfica, pero más allá de eso, de la gracieta, yo creo que lo principal al final que necesitamos es que haya autocrítica de dónde puede estar fallando individualmente cada uno y para ello pues a lo mejor lo importante es dar espacio a que las mujeres de tu entorno se expresen y tú dar un espacio interno de escucha. Yo creo que es lo principal para empezar, porque al final, si vas construyendo sobre una base que a lo mejor no es del todo correcta, pueden salir las cosas un poco viciosas, aunque la intención sea buena. Pero a partir de una autocrítica creo que sería como muy importante.
¿Qué más podemos pedir? ¿O qué gran transformaciones no solamente pedir, sino a lo mejor incluso exigir? Bueno, creo que ya se ha comentado antes, pero más que nada que sí que hay muchas cosas activas que puedes hacer para adquirir estos roles de cuidados y tal. Pero hay una parte pasiva que me parece muy importante, que es la de dejar espacios, dejarnos a nosotros los espacios. Que puedes salir a una mani, a una protesta y tal, y enseñar lo bien que te estás deconstruyendo y lo mucho que estás cambiando, pero en realidad lo que quizás está haciendo un cambio más grande es que nosotros tomemos este espacio y nos crezcamos para bueno, si queremos si queremos llegar a esta igualdad, no es tanto venir aquí abajo, sino dejarnos subir a nosotros. Opino. Sarai. ¿Se me oye? Se te oye muy bajito. Sí. ¿Y ahora? ¿Mejor? ¿Se me escucha? Mejor, sí. Vale. Nada, yo solo quería apuntar el hecho del lenguaje que tienen los hombres sobre algunas mujeres, pues amigas o personas cercanas, en la forma de referirse a lo mejor a parejas, que al final eso hace que yo, por ejemplo, cuando estoy con mis amigos y hacen comentarios así, que a lo mejor dices, joder, es que no puedes estar hablando así de una mujer como si nada, ¿sabes? Y entonces eso hace como que a lo mejor estemos nosotras también más incómodas en la forma de relacionarnos y demás. Paula. Yo iba a comentar que a Mini estaba diciendo por el grupo y quería como un poco matizar lo que ha dicho, que, bueno, primero que anima a los hombres a dar la opinión, que estoy de acuerdo, y aparte de eso como que dice que se normalice lo que hablábamos antes un poco y que se ha ido comentando, las relaciones afectivas entre hombres y los círculos cercanos, pero también creo que entre hombres y hacia mujeres o hacia, bueno, cualquier forma de género que queráis incluir, porque, o sea, también a mí me ha pasado a veces de decir que tienes una pareja hombre o no, o un amigo que no es capaz de expresar las emociones, pero hacia ningún tipo de persona, por el bloqueo emocional que durante años y años pues la sociedad le ha impuesto. Y como aprender a trabajar estas emociones, que no es algo que nos venga dado, estoy de acuerdo, pero bueno, si de una parte se puede trabajar, pues de la otra también, ¿no? Con todo el mundo. Y eso, nada, decir el apunte que había dicho Amina. Pues muchísimas gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos educar a los niños de manera igualitaria? Bueno, y hago un apunte rápido de eso porque antes he leído la pregunta antes de que llegáramos y me ha hecho pensar en verano, por ejemplo, cuando soy monitora de niños en unas colonias o lo que sea, pues a veces me lo planteo como que hago distinto con un niño y con una niña y siempre intento como reformular todo lo que digo y estoy todo el rato casi más pensando en cómo hablo a los niños que en cómo o lo que hacemos o lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, para mí lo más esencial es demostrar que yo como persona no tengo ninguna diferencia con los de mi alrededor, que tengo la misma posición de poder, las mismas capacidades, todo, y el lenguaje. También es lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero
hablarles a ellos de la misma forma, de los mismos temas, sin ningún miedo de nada, sin ningún tabú, me parece, perdón, esencial, o sea, lo más importante. Elena, ¿sí? Sí, hola. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, yo creo que también habría por parte de la familia, porque yo lo he notado mucho cuando antes se podían hacer como las reuniones familiares, em, a mis primos nunca les decían nada, en cambio a las chicas siempre era como, ¿por qué no ayudáis a ir a buscar los platos o ir a la cocina a buscar o recoger, no sé qué? En cambio mis primos se podían levantar y ponerse a jugar con cualquier cosa y nunca les decían nada. Y entonces yo creo que es muy importante que tu familia ya desde que eres pequeño es como ayuda y ayuda a todo el mundo, no solo las chicas. Aurora, sí, adelante. A mí es que la idea misma de separar a todas las personas en un género y en otro y darle un trato diferente atendiendo a ese género asignado, me parece no igualitario. O sea, la educación debería ser y el trato debería ser exactamente igual para todas las personas y el género no debería ser algo que determinara cómo tratas a la persona que tienes enfrente, simplemente es una expresión de la identidad. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que ya solo nos quedan dos. Perdonad que vamos ahí con los tiempos pegados siempre. Este último punto, estos últimos puntos también hacen referencia a la representación. Es decir, es importante, bueno, los hombres en general en los medios de comunicación, sobre todo en el cine, siempre se han presentado, pues, bueno, el máximo ejemplo sería, por ejemplo, las películas de vaqueros, donde vemos a un hombre que, bueno, que ejerce la violencia activamente, tanto si es bandido como si es el sheriff, y entonces ese ha sido el referente de la masculinidad durante muchísimo tiempo. Entonces, queríamos haceros dos preguntas. La primera, ¿tenemos algún referente, ya sea hombre real o personaje feminista, al que los hombres debamos mirar? Es decir, ¿qué referentes tenemos, o sea, tenemos nosotros y todas las generaciones, hacia dónde tenemos que mirar? Y la otra, y la pregunta 5, es importante que cuando consumimos una serie, una película, seamos conscientes, tengamos esta mirada de género y que, bueno, y que seamos conscientes a la hora de elegir este tipo de contenidos. Así que podéis responder a la 4 o a la 5, la que queráis. Antonio, lo digo yo porque no lo estás viendo en el chat. Están proponiendo a Harry Styles, Elena, Paola, creo, no sé quién más. ¿Y por qué? Lo digo porque yo no le conozco. Entonces, ¿por qué Harry Styles sería un referente? Pues, a ver, para las personas que lo hemos seguido un poco desde siempre, al ser, bueno, Harry Styles, para quien no lo sepa, era uno de los componentes de la famosa boy band One Direction. Y al ser una boy band compuesta siempre, bueno, por todos chicos, a veces en las entrevistas caían siempre en las típicas preguntas de quién es el más mujeriego, a quién le gusta más ligar, ¿no? Como haciendo referencia siempre, pues eso, ¿no? A las mujeres como si fueran un poco cosas, ¿no? Y él siempre respondía, pues que las mujeres no son cosas,
no se puede coleccionar a mujeres como si fueran trofeos, cosas así, ¿no? Y después, a lo largo de los años, pues sí que, pues eso es lo que han comentado, romper un poco los roles de género, también a la hora de vestir y de comportarse, ¿no? Como abrazando un poco más el lado femenino, pues que él tiene, ¿no? Y no considerándose ni temiendo ser visto como menos hombre por ello. Y sobre todo, a mí siempre me ha dado la sensación de que cede mucho, bueno, que pasa mucho el micrófono, ¿no? En plan, pues si están hablando de mujeres, pues que hablen las mujeres, ¿no? Como apoyando siempre un poco. Sí, Paula, adelante. Yo quería decir que en mi caso no tengo referentes de hombres feministas aparte de 4 amigos míos que puedo nombrar, de los que estoy muy orgullosa, pero me gustaría preguntar a los hombres de este chat, para vosotros, yo por ejemplo tengo un montón de mujeres feministas que son mis referentes, pero no tengo hombres feministas como referentes. Aparte del caso de Harry Styles, sí que últimamente he estado como viendo más entrevistas suyas y así, pero me gustaría saber cuáles son vuestros referentes de hombre feminista a los que miráis para decir, ostras, me gusta la visión que tiene, me gustaría aprender de esta persona para poder formarme en el tema. Bueno, yo para contestar a la pregunta que has hecho, la verdad que... Uy, se me escucha doble. Bueno, da igual. Que yo es que no tengo ningún referente masculino, sino que mi referente de toda la vida ha sido Emma Watson siempre, porque la he admirado muchísimo y, y como que me parecía algo normal que en el tema de feminismo no pudiese tener como referente a un hombre, no sé. Entiendo en el chat y veo que sí que estáis poniendo cosas. Bueno, o sea, yo, por favor, habladlo porque es que no puedo meterme en el chat, así como... Pilar ha puesto ejemplos de referentes hombres feministas como Luis Gabilondo, Miguel Lorente, Luis Bonino y Octavio Salazar. ¿Y alguien quiere hacer alguna referencia a la última pregunta? La de ¿es importante la mirada de género a la hora de visionar productos audiovisuales? A ver, yo creo que es importante la mirada de género cuando consumes cualquier cosa, sea un libro, sea un producto audiovisual y más si es de una época anterior, porque tienes que entender el contexto sociocultural de aquel momento para entender la perspectiva que se muestra, porque muchas pelis tienen un montón de estereotipos machistas y simplemente era lo normalizado en aquella época, que podemos criticarlo desde un punto de vista moderno, pero también hay que tener en cuenta el espacio en el que fue producido. Pues, ¿alguna última intervención? Porque ya estamos un poco pillados de tiempo. Adelante.
Bueno, yo quería decir también un apunte al anterior, sobre todo porque al final nosotros como adultos tenemos como una capacidad de ser más, bueno, pues de sí, ser más críticos de cara a lo que se nos presenta, pero yo quería hacer como el apunte de la importancia de la perspectiva de género en los contenidos para niños, porque, bueno, abundan muchísimo. A lo mejor en los más pequeños empiezan a ser como todo es más infantil, menos, pero desde ya cuando empiezan a entrar en la preadolescencia, empiezan a entrar ya en el rol adulto y hay secuela de todo. Y yo creo que es pues, muy malo para nosotras que estamos aquí generando todo esto cuando los niños empiezan, aunque reciban en casa una cosa o se les intente enseñar otra, sus referentes en la televisión les digan otra. ¿También querías intervenir también? Sí, bueno, primero de todo, gracias Pilar por lo que has dicho por el chat, porque la verdad es que no lo sabía y me ha dejado loco. Y respondiendo a la última pregunta y brevemente, creo que sí, es súper importante. Hay un libro que leí hace mucho tiempo de un autor que se llama Gemma Lienas, y que es el diario, creo que es Diario Violeta de Carlota, que habla sobre un libro muy interesante y la verdad es que es también bastante ameno para leer, sobre todo en edades más jóvenes, y habla de cómo hay que ponerse unas gafas para ver el mundo, las gafas violeta. ¿Qué es eso? Cómo tener una mirada respecto al mundo que tenemos diario, al mundo que tenemos delante. Y a mí, yo tuve la suerte de leerlo hace mucho tiempo y creo que la verdad me ayudó bastante. Porque una vez, ella también lo dice en el libro, una vez te pones esas gafas, dejas de ver las cosas como las veías antes y empiezas a analizarlas y a tener un espíritu más crítico. Y creo que como han comentado antes, es importante, ¿no? Que ya desde edades jóvenes seamos capaces de dar herramientas a los infantes para que puedan llevar esas gafas y puedan ver desde otra perspectiva los productos que consumen, las relaciones que tienen. Perfecto. Pues muchísimas gracias y bueno, hasta aquí ya este espacio y ya pasamos al último espacio que no queremos comernos vuestro descanso y ya cerramos. Así que doy paso a Jorge. Sí, bueno, pues para acabar, para hacer un debriefing, voy a repasar un poco primero lo que ha sido el taller, así rápidamente, y luego vemos con qué nos quedamos de él. En primer lugar, a mí me ha empezado con unas preguntas a todas y a todos para romper un poco el hielo y crear un espacio de seguridad. Y después Antonio nos ha presentado los datos que nos servían como base para el taller y que eran datos bastante impactantes algunos y que desconocíamos seguramente antes de empezar el taller, o al menos gran parte de ellas. Después, el primer módulo de hombres y violencia, hemos tratado si la violencia era cosa de hombre o no, en el que han salido pues, bastante variedad, ¿no? Ha salido un debate bastante rico, en el que decía que tenía una parte individual, la violencia, que está normalizada, que autoanalizarse requiere mucho más trabajo que perpetuar conductas aceptadas, aunque sean violentas, o que no es algo individual de cada persona, sino que es de la cosa de la sociedad. Bueno, después los factores biopsicosociales de la violencia, en el que es una causa de la sociedad y el ambiente en el que vivimos, que bueno, hemos hablado de que si hay un cerebro masculino y femenino, en el que bueno, nos ha quedado claro que no hay esta diferencia. Y por último, la violencia y su justificación. Si tiene alguna justificación, ¿no? El uso de la violencia. Bueno, que si se justifica en base a la testosterona, que no se puede clasificar, la biología no puede clasificar la violencia y que no debe normalizarse. Vale. Bueno, después en el módulo 2 hemos hablado de la masculinidad y el hombre prometido, en primer lugar, del género, ¿no? De los hombres, y de los prejuicios y estereotipos que hay con este género. Los hombres no lloran, las danzas para mujeres, lo de las mallas. Luego, sobre los grupos de hombres,
aquí abajo, pues hemos explicado un poco lo que eran, la importancia de poder expresarnos entre nosotros y no tener que acudir a las mujeres por el miedo a que puedan pensar algo malo de nosotros, nuestros compañeros masculinos. Después el mansplaining, en el que, bueno, hemos comentado que los hombres sienten que tienen que legitimar, ¿no?, a una mujer como si fuera una experta y que tenemos tendencia a apropiarnos de los espacios. Y por último, la prostitución, en el que, bueno, hemos visto que el 39% de los hombres hace uso de la prostitución en España y que posiblemente, bueno, la culpa de ello es obviamente al neoliberalismo que hay hoy en día, que comercializa el cuerpo de las mujeres y de las personas. Hemos hablado de que también tiene importancia que la pobreza está feminizada, que gran parte de la pobreza recae sobre las mujeres. Y hemos tratado el tema de la pornografía, de si debemos cambiarla o prohibirla directamente. Y ha sido un debate bastante intenso también. Y ya por último, los hombres en paz. ¿Qué queremos abordar para cambiar esto? ¿Qué efectos tiene la socialización de género? Bueno, la desconexión emocional y relacional. Si no eres útil, no eres un hombre, ¿no? Como valorar a un hombre según su funcionalidad. La transformación personal y social que debemos acometer, pues escucha activa, ser consciente de cómo afecta a la masculinidad, cambiar un poco el lenguaje también, el lenguaje machista, y no apropiarse de los espacios ni de la voz de las mujeres. Sobre la educación de los niños de manera igualitaria, pues no tener tabús, demostrar igualdad en actos y en lenguaje y ser conscientes de nuestros propios sesgos. Y bueno, y obviamente educar en casa, en la familia, de forma igualitaria, hacer las tareas todos, no solamente las chicas, aunque yo creo que eso es algo que poco a poco ya se va normalizando. Y ya por último, sobre la perspectiva de género externo, pues los referentes con los que nos hemos quedado son Harry Styles, Luis Gabilondo, Luis Bonino, Miguel Bagalume, Octavio Salazar y Miguel Lorente, que aunque son bastante pocos porque si hubiéramos puesto ejemplos de mujeres habrían sido muchísimas más. Y la perspectiva de género a la hora de diseñar productos audiovisuales, pues, el diario Violeta de Carlota, bueno, sí, y hemos comentado también sobre los Goya, ¿no? Que Pilar ha comentado que los Goya ha habido un cambio de paradigma un poco este año. Y vale, y yo creo que ese es un poco el resumen del taller de hoy. Ahora me gustaría preguntaros con qué os quedaríais ahora con el taller. Si podríais aplicarlo a la vida cotidiana, si os ha gustado, contadnos un poco de feedback del taller. 4 minutillos o 3 minutillos. Y perdón por las chapas que os he contado, que igual ha sido un poco largo. Adelante. A mí personalmente me ha encantado y os quería dar la enhorabuena. Ha sido súper participativo, habéis creado un espacio en el que era como muy reflexivo y hemos tratado temas que, ojo, que en el día a día a lo mejor no nos planteamos y no pensamos sobre ellos, pero que son muy importantes. Y solo quería daros las gracias y que me ha encantado. Que muchísimas gracias. Gracias a ti por darnos la oportunidad de realizarlo. O sea, ¿habéis echado en falta más tiempo del taller? ¿Os habría gustado haberos extendido más en algún tema?
Sí, joder, pues para ser un taller de 2 horas, que nos haya faltado el tiempo tiene tela la cosa, ¿eh? O sea, significa que hay muchas cosas de las que hablar y en las que podemos trabajar. ¿Sí, Laura? Sí, en parte lo del tiempo, que yo también pienso que, bueno, que lo habéis hecho guay y ameno y entonces, pues sí, que podríamos haber continuado. Yo creo que ah, nos hubiésemos quedado todas y todos. Pero bueno, si volvieseis a hacer otra formación parecida, otra vez algún taller así, os digo una herramienta que a nosotros nos funciona bien para hacer formaciones, pero bueno, si la queréis usar, que es el teatro del oprimido. Simplemente porque a veces las preguntas son como muy como objetivas, técnicas, como ¿qué piensas de esto? Y a veces pues salen cosas guays cuando en lugar de hacer una pregunta directamente, ¿qué piensas sobre esto? Pues planteas una acción normal del día a día que se puede presentar, bueno, una situación y después piensas en plan cómo resolverla de otra manera. O sea, qué actitudes dentro de esta situación han ayudado o perjudicado a la situación y bueno, que es un recurso que está bien porque ves más allá de por muchas preguntas estábamos muy de acuerdo todas, como ¿qué pensáis de esto? Y todas, sí, está mal, o sí, es una cosa de hombres y tal. Y a veces con un ejemplo cotidiano, pues pueden salir muchas más cosas y muchas maneras distintas de hacer, bueno, estas situaciones mejor. No sé si me explico, pero es eso. Muchas gracias por El el teatro del recurso. oprimido, sí, si os lo queréis apuntar. Se usa en bastantes ámbitos como para que el público pueda participar, digamos, de alguna manera. Se puede hacer también por una videollamada. Yo lo he hecho y está guay. Y nada, simplemente, bueno, así. Muchas gracias por el recurso, Laura. Ya lo he apuntado, ¿eh? Para probarlo la próxima. Amin, ¿algo que añadir al final? Sí, para ya muy, muy breve, por parte mía, muchísimas gracias a todas por venir, por participar. La verdad es que habiendo tenido otras experiencias online, lo habéis hecho muy fácil. Agradezco un montón el respeto y lo bien que os habéis expresado en ese sentido. Es súper agradable y nos habéis hecho la vida muy fácil. Porque comparado cuando se hace presencial a online hay mucha diferencia y para mí personalmente ha sido brutal poder hacer este taller con vosotras. Así que de verdad y otra vez me repito un montón, muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias a todas y a todos. Os dejamos ahora un ratillo de descanso antes de las 12, que es la próxima mesa redonda.